Nuestra compañera Alejandra Acedo está acompañada de don Antonio Manzano, es militar de profesión y escritor. Nos trae esta tarde a Melilla un interesante libro sobre el regimiento Alcántara, La Laureada, y queremos darle paso a nuestra compañera para que nos presente, pues seguro, la interesante figura de don Antonio Manzano. Alejandra, adelante. Hola compañera, pues sí, me encuentro en el Hotel Melilla Puerto, en el hall con don Antonio Manzano Laoz. Una gran eminencia en la defensa en la difusión de la cultura de la defensa. Es el director de patrimonio del grupo Atenea, que es una empresa que se encarga de difundir la cultura de defensa, y también editora de la revista Atenea. Estamos aquí con él porque hoy va a presentar en el Salón Dorado a las 8 de la tarde un libro que ha escrito que se llama El Regimiento Alcántara 1911-1921. Lo presentará esta tarde y, bueno, dentro de todos los trabajos que tiene, ha escrito ya 7 libros y tiene numerosos trabajos. Don Antonio, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, en primer lugar, ¿por qué decidió escribir este libro? Este libro nació en realidad cuando yo tenía 18 o 19 años, cuando conocí por primera vez el relato de la retirada de Anual en una conferencia que nos dieron en la Academia General Militar, y en aquel momento descubrí un hecho prodigioso de valor con un nombre muy claro: el Regimiento de Cazadores de Caballería Alcántara número 14, porque se sacrificó prácticamente al completo en defensa de sus compañeros de armas, que tuvieron que retirarse, como se conoce la historia, desde Anual, en etapas sucesivas, hasta Montearruit. ¿Por qué decidió presentar este libro aquí en Melilla? ¿Por algo en concreto o porque está muy cerquita de Melilla, toda la zona de Marruecos? Evidentemente, no solo es porque el Regimiento de Alcántara, número 10, actual heredero de aquel heroico Regimiento de numeral 14, sigue de guarnición en Melilla, sino porque andando unos cuantos kilómetros damos con los lugares donde ocurrieron todos los hechos. Montearruit, Bentiep, Dardrius, Anual, Izumar, todo está a la vuelta de la esquina, como quien dice, de Melilla. En su libro se centra sobre todo en el Regimiento de Alcántara y en los acontecimientos que sucedieron alrededor de él. ¿Cuáles fueron esos acontecimientos? Que hay mucha gente que tiene algunas lagunas sobre ese tema. Sí, la fama se ha centrado en la heroica, y repito, heroica protección de la retirada de la columna Silvestre y luego Navarro, pero en realidad el regimiento llevaba peleando 11 años, desde 1911, en el ejército que estaba pacificando la zona norte de Marruecos, dado que se estaba en régimen de protectorado decidido y aceptado por el Magcén, que incluía 2 acciones europeas, la acción española en el norte y la acción francesa en el sur, con el objetivo de reducir las cabilas rebeldes al sultán al funcionamiento del Estado normal y corriente del sultanato. ¿Ha tenido la ocasión de visitar algún cuartel de aquí de la ciudad? No, es la primera vez que vengo a Melilla, pero en realidad Melilla llevo conociéndola desde hace 20 años. No, todo me es familiar, todo lo he conocido, y tengo muy buenos amigos que han sido oficiales del ejército aquí, conozco gente natural de Melilla. Realmente Melilla es para mí casi mejor recuerdo que Ceuta, donde sí estuve destinado. Para escribir este libro, ¿en qué se basó? O sea, ¿dónde estudió? ¿Qué tuvo que estudiar para escribirlo? Bien, fundamentalmente, como hay que hacer siempre, hay que ir a las fuentes de la época. Es decir, recién ocurridos los hechos, qué se escribió, qué se informó, qué se reflexionó, qué se dijo, y por lo tanto he tenido que leerme el expediente Picasso, el resumen del expediente Picasso. Me he leído las memorias del teniente coronel Pérez Ortiz, que quedó prisionero tras lo de Montearruit en manos de Abdelkrim. He leído memorias, he leído opiniones, he leído la famosa novela Imán de Ramón J. Sender, los episodios nacionales contemporáneos de Fernández de la Reguera, pero también he leído todas aquellas investigaciones, llamémoslas recientes, que se han ocupado a fondo y sistemáticamente de aquellos hechos. Por lo tanto, documentación de época,
documentación reciente de grandes historiadores. ¿Usted también es pintor? ¿Hay alguna ilustración en el libro? Sí, el libro incluye unas láminas mías que he preparado especialmente para publicarlas en él, para incluirlas en el que fundamentalmente retratan la imagen que yo creo que tuvo el regimiento Alcántara desde la primera acción de protección de la retirada hasta que ya, deshecho como regimiento, sin embargo siguen cumpliendo sus hombres como verdaderos héroes a pie en el aeródromo de Celuán, por ejemplo, o en la Alcazaba de Celuán, cuando no se podría decir que el regimiento actuaba como tal. Entonces me honro en haber hecho estos trabajos que espero que resulten del agrado de los interesados en este tipo de ilustraciones. Seguro que sí, porque además en Melilla hay muchísimos militares que estarán encantados de ver su libro. Bueno, y gente que es muy seguidora del ejército. Hay muchos militares. Naturalmente, Melilla tiene, para nuestra y su desgracia, una historia en la que ha tenido que recurrir demasiado a menudo a su defensa contra las agresiones que siglos atrás ha venido sufriendo. No me refiero ya al asedio de los rebeldes de Adelkrim, sino me refiero a los otros asedios, la guerra de Margallo, el asedio del siglo XVIII, que prácticamente arrasó Melilla. ¿Cuánto tiempo le ha llevado a escribir el libro? Este libro empezó cuando yo tenía 18 o 19 años. ¿Sí? Realmente empecé a escribir siendo yo teniente en Ceuta, estuve destinado en la Quinta Bandera y entonces empecé a estudiar el protectorado, la acción de España. Curiosamente, y a pesar de que mi abuelo estuvo defendiendo una posición cerca de Ceuta, en Montemagán, sin embargo, todo el esfuerzo fue dirigiéndose a las operaciones de la zona de Melilla. De tal manera que desde entonces, año 80, 82, tengo escrito mi propio texto de la intervención de España en la pacificación de Marruecos, así que el libro empezó entonces. Recientemente he divulgado diversos episodios y finalmente pues es el producto del libro de Atenea de este año, que obedece a la concesión de la laureada por parte del Gobierno, la concesión que fue en el mes de junio, y a la ceremonia de imposición que se hizo en Madrid en el mes de septiembre. Antonio, tienes 7 libros aparte de este escrito también, todos dedicados al mundo del ejército. Claro. Cuéntenos alguno de ellos. Bueno, el que más, por ahora, al que le tengo más cariño es uno que lo titulé en colaboración con un amigo, mi amigo Luis Grábalos, titulado Guerreros de la Reconquista, que es la primera vez, creo yo, que se aborda desde Don Pelayo a la Reconquista de Granada la imagen gráfica de aquellos guerreros castellanos, aragoneses y de las órdenes, de las milicias concejiles, cómo iban, qué aspecto tenían mientras iban reconquistando la península ibérica, ¿no? Otro libro al que le tengo muchísimo cariño, porque lo hice a medias con un grandísimo amigo mío, Julio Mario Luqui, profesor de historia argentino, es uno que titulamos Los Realistas, que trata sobre las guerras que hubo en América del Sur, tras las cuales América se fue independizando. Esos son los 2 grandes libros que tengo. Luego tengo un tercero titulado Las banderas históricas del ejército español, que hace un diagnóstico, un análisis museológico de cómo son las banderas españolas, las banderas militares, para ayudar a que se comprenda su evolución. Y también tiene un libro con un montón de láminas sobre trajes militares. Todos, prácticamente, menos el de banderas, cuyos dibujos son de banderas. Todos los demás han incluido las láminas de mis dibujos, con las cuales pretendo representar de manera moderna la imagen de aquellos guerreros de la Reconquista, de los soldados que defendieron en América la unidad de América y del viejo continente. Mis láminas se apoyan en fuentes de época, también combinado con estudios y descripciones de la época, pero yo concedo una importancia enorme al aspecto que tenían. Por una razón, porque estamos dominados por lo que Hollywood
nos quiere contar de cómo fue el Cid Campeador. El Cid Campeador no fue como nos cuenta la película. El Cid Campeador es la portada del libro este de Guerreros de la Reconquista. Así que me interesa mucho. Ese ha sido uno de los grandes hallazgos de este libro del Regimiento Alcántara, y es que se viene representando actualmente en miniaturas, en cuadros, en mucho tipo de reproducciones, se viene repitiendo cómo era el Alcántara, pero según el monumento que hizo Benlliure y que se inauguró en los años 30 en Valladolid, y también del cuadro de Moreno Carbonero que representa una carga del regimiento. Desde mi punto de vista, no acertaron con el verdadero aspecto que tuvieron los heroicos jinetes del Alcántara en julio de 1921. Y ya por último, Antonio, yo tengo mucha curiosidad, yo personalmente, y supongo que todos los que nos están viendo también, ¿podríamos ver alguna de las ilustraciones del libro? Pues si ha de ser una, tiene que ser la que para mí sintetiza el sacrificio heroico de los jinetes de Alcántara. Bueno, pues vamos a verla. Es cuando el jinete, agotados... ¿Podemos enseñar a la cámara? Sí, claro. Cuando los jinetes de Alcántara, agotada su munición, agotado su caballo, ensangretado su sable, cubiertos de heridas, están a punto de caer y rendir sus vidas en el cumplimiento de su misión. Esta ha sido, para mí, la única lámina, la lámina principal del libro, cuyo boceto preparé en 1981 o 82. Qué curioso. Pues darle las gracias y decirle que ha sido un placer hacerle una entrevista, de verdad. Y muchísima suerte esta tarde en la presentación del libro, que tenga muchísimo éxito. Bueno, el placer ha sido mío poder hablar del Regimiento Alcántara en una ciudad tan española y tan querida por mí, aunque sea la primera vez que vengo, como es Melilla. Así que muchas gracias. A usted. Compañera, pues esta ha sido la entrevista a esta eminencia de la difusión de la cultura de defensa. Muy bien, muchísimas gracias, buen fin de semana, muchísimo éxito para el señor don Antonio Manzano, y nada, que vaya todo muy bien esta tarde. Muchísimas gracias a los dos. Dime. Compañera, recordarle a los melillenses que esta tarde a las 8 en el Salón Dorado se va a presentar este libro y Televisión Melilla va a emitirlo íntegro, la presentación. Muy bien, muchísimas gracias. Ahí queda recordado. Gracias. A ti, compañera. Hasta luego.